Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Creo que ya es buen momento de echar un poco la vista atrás, volver un poco al mes de mayo, volver un poco a esa última temporada de Juego de Tronos para verla con un poquito más de perspectiva. Pasado el verano hemos tenido tiempo de estar en la playa, de estar tranquilos, de digerirla y de pensar realmente en qué ha significado un final como ese para una de las series más grandes de la historia, que al menos, digamos, por todo lo que ha significado a nivel global, toda esa comunidad de fans que ha conseguido casi convencer a todo el mundo de forma unánime, por lo menos hasta las últimas temporadas, cómo ha vivido esos últimos pasos finales. Yo recuerdo cuando empecé a ver la serie, cuando iba por la segunda, la tercera, incluso la cuarta temporada, de pensar que el final de Juego de Tronos era algo a lo que yo quería llegar vivo, básicamente, que me gustaría saber cómo termina o llegar a saber cuál es ese desenlace que va a tener algo tan denso y algo tan impactante con esos personajes tan interesantes como era Juego de Tronos. Quizá también esa expectativa de querer pensar que es un evento casi vital para una generación y para vivir todos en conjunto ese momento ha generado unas expectativas bastante por encima de lo que incluso el mejor de los finales podía haber llegado a cumplir. Es cierto que ocurriese lo que ocurriese, siempre iba a haber un sector, digamos, del público que no estuviera de acuerdo, de hecho con Breaking Bad, que también tuvo un final que para mí fue muy apropiado y a mí me gustó mucho. También cuando salió hubo cierta gente a la que no le gustó, con lo cual siempre va a haber ese punto de decepción en una parte del público. Pero sí que es cierto que Juego de Tronos no solo ha decepcionado a una parte, sino que ha conseguido causar esa decepción un poco a nivel general. Y es que da la sensación de que ha sido un final el equivalente a la comida rápida, es decir, un final de un solo uso, un usar y tirar, que sí, ha cumplido su final de desenlace, pero que no ha llegado a causar el impacto que un evento así o que un momento así debería haber causado. Hay muchos motivos para que esto llegase a ocurrir de la forma que había llegado a ocurrir. Por un lado, obviamente, el hecho de que los libros no estuvieran aún escritos, y yo, bueno, ahí tampoco creo que sea justo culpar a George R.R. Martin porque él es un escritor cuya obra compraron o cuyos derechos de la obra compraron para explotar, y él tampoco tiene que ir a la velocidad o con la presión de competir en el tiempo con una serie que no es lo mismo. Es un libro muy difícil de escribir, con muchísimos personajes, muchísimos más incluso que la propia serie, con lo cual eso creo que está fuera de la ecuación, al menos para mí. Lo idóneo hubiera sido que se hubiera hecho la adaptación cuando hubiera estado terminada, pero al final las prisas les pudieron a los showrunners y esa falta de coordinación ha sido un hándicap para mí muy importante. Ahora bien, ¿el final en sí es bueno o es malo? ¿Hasta qué punto podemos decir que lo que ha ocurrido no es coherente? Para mí hay finales de personajes que sí que me gustan. Los sacrificios como el de Jon Nieve, de tener que renunciar a todo después de ser una parte vital en la salvación de Poniente, que me gusta. La parte de Jaime, de ser ese personaje eterno gris, también me convenció. Pero sobre todo, lo que falla no es el final, sino la ejecución y cómo se ha llegado un poquito a ese final. Por ejemplo, que Jaime Lannister renuncie a su moral cuando, quiero decir, cuando todo lo que le ha marcado durante la serie ha sido esa necesidad de salvar a los inocentes, como realizó cuando mató al Rey Loco, que renuncie a eso con Tyrion diciendo que le dan igual a los inocentes, por ejemplo, es que para mí tiene cero coherencia. Y no es que tenga solo cero coherencia, sino que es un momento clave del personaje, y que diga eso, es que es una frase, pero que la diga, digamos que desdibuja bastante el final de Jaime. Y a mí me duele, por ejemplo, porque eso es que son detalles, son pequeños detalles que si se hubieran atado con un poquito más de, ya no digo de coherencia, sino con un poquito más de mimo. Por ejemplo, lo de Brienne fue brillante, como Jaime le nombra caballero, todo eso me gustó mucho, eso es un detalle hecho con mimo. Pero faltan de esos, demasiado en la última temporada. Con lo cual, algo que debía ser memorable, un poco por las prisas, se convirtió en algo banal y en algo que la gente pasó un poco sin pena ni gloria. Y el mayor indicador es que nadie habla ya de la serie, es decir, no hay un debate abierto en torno al final, no se está hablando de si fue mejor, si hubiera sido mejor esta parte. En el momento sí que lo hubo, obviamente, porque era casi algo de rigurosa actualidad que todo el mundo estaba siguiendo. Pero después de terminar, no ha seguido, digamos que no ha habido una estela posterior a seguir hablando del final o a seguir debatiendo sobre él. La gente parece que ha querido olvidarse. Y eso es, insisto, un indicador bastante importante, porque incluso los fans más fieles de la serie, como podríamos ser yo o otros youtubers que conozco, están un poco reticentes a volver a
hablar de ello o a volver a insistir en ese final o a volver a darle más comba. Cuando la serie, digamos, cambió su rumbo, es decir, cuando ya empezó a faltar George R.R. Martin y las temporadas empezaban a ser un poco más espectaculares, un poco menos elaboradas a nivel de trama, a nivel de guión, a nivel de diálogos, que por cierto, los diálogos había olvidado lo buenos que pueden ser en una serie hasta que he vuelto a ver la quinta, o hasta que me he reenganchado un poco a la quinta temporada de Peaky Blinders, en la cual apenas hay acción, casi todos son diálogos, y eso sostiene, digamos, que todo el peso de los episodios. Y eso en Juego de Tronos ocurría al principio, me acuerdo porque vi las primeras temporadas antes de la última temporada, y me duele el hecho de que en esta última temporada los diálogos hayan sido meros trámites para que la acción ocurriese, sin peso, digamos, en los capítulos. A lo que iba, que me iba un poco por las ramas. Lo que quería comentaros era que el final de Juego de Tronos podía haber sido apropiado incluso si hubiera cambiado un poco la esencia de la serie, es decir, primero tenemos unas tramas más elaboradas en las cuales todas las tramas se van desarrollando de forma más lenta y el final, incluso las últimas 2 temporadas, pueden ser algo más abrupto, algo más explosivo, que de repente sorprenda a todo el mundo y digamos que tenga un impacto mucho mayor que tramas más lentas. Yo hasta cierto punto eso era algo que defendía y no me parecía mal, porque al final no tiene por qué ser toda la serie igual, ni tiene por qué seguir, digamos, los mismos esquemas, los últimos episodios que los primeros, porque no es el mismo momento de la historia. Pero lo que ha pasado es que se ha hecho eso, pero se ha hecho sin respetar un mínimo la esencia inicial de la serie, la esencia inicial incluso de algunos de los personajes cuyas personalidades y motivaciones se han visto reducidas a la nada, o al menos totalmente desdibujadas con lo que nos venían diciendo de ellos. Hay una cosa que no me ha gustado de esta última temporada y tiene que ver un poco con la gente y ha sido también un poco decepcionante. Si bien la serie no ha estado a la altura, creo que muchos sectores de los fans tampoco lo han estado, y no digo que al final tengas que aplaudir todo lo que la serie hace, porque lógicamente tenemos un criterio y podemos criticar lo que en la serie ocurre y podemos criticar los eventos que pasan, y si no son coherentes, pues decirlo y señalarlos. Pero también creo que se le ha faltado demasiado al respeto a la serie. La serie había construido algo muy importante, algo que ninguna otra serie había hecho así. Desde Lost, digamos, o desde Breaking Bad, ese fenómeno fan, esta serie lo había multiplicado por 1000. Todo el mundo siguió el final de Juego de Tronos y es por algo. Y creo que se ha criticado hasta el mínimo detalle de esta temporada. Había cosas positivas en ciertos puntos de la historia que también han sido criticadas. Por ejemplo, gazapos, por ejemplo, del vaso. La gente decía que cómo puede ser que una serie grande pues tenga ese tipo de fallos. Joder, todas las superproducciones han tenido ese tipo de errores a lo largo de la historia. Y que eso es una tontería, pero es bastante representativo de cómo hemos ido al mínimo detalle para sacar todos y cada uno de los errores que la serie tenía. Obviamente es una serie que hay que ver con lupa, porque al final nos había dado tanto que el listón estaba altísimo. Pero yo no sé, a mí como fan viví la serie, vi los comentarios a mi alrededor de gente en redes sociales y incluso de mis amigos, y no me gustó. Cómo de pronto algo que te había dado tanto no valía nada. Y esa sensación me dejó también un poco desanimado, sobre todo. Ahora bien, ¿puede el tiempo volver a hacer que la serie nos guste? ¿Puede el tiempo volver a generar ese interés por un final que nos ha decepcionado? A mí me pasó, por ejemplo, en Cómo conocí a vuestra madre, que el final no me gustó nada. El final no me pareció para nada apropiado para una serie de ese tipo, porque rompía un poco el esquema de lo que esperabas ver y fue, en cierto modo, una decepción, porque toda, digamos que la motivación de la serie se diluía en el final. En vez de ser un clímax era algo extraño, con lo cual yo durante muchos años he pensado en Cómo conocí a vuestra madre como una serie a la que nunca volvería, una especie de decepción que nunca retomaría, porque para llegar a ese final, ¿qué sentido tiene volver a ver episodios que no me llevan a ningún sitio? Pero irónicamente la he vuelto a empezar, o sea, digamos que me la he vuelto a poner para echar la siesta. Sí, tampoco es cierto que me la he puesto a ver de forma súper seria, pero la estoy viendo poco a poco, voy viendo episodio a episodio. Y bueno, puede ser que el tiempo vuelva a generar ese interés o nos pueda volver a hacer un poco ver con perspectiva Juego de Tronos y entender pues que fue un final un poco precipitado, pero aún así valorar la serie en su conjunto. Espero que pase eso. Creo que los méritos de la serie tampoco se los puede quitar nadie. Las cosas que ha conseguido y lo que ha hecho bien va a perdurar, eso es innegable, pero también va a perdurar esas prisas que han tenido al final y esas ganas de terminar que han hecho de algo épico, memorable, que podía haber marcado, digamos, la historia de las series a nivel de conciencia colectiva, se haya quedado en nada o casi nada. Se nota que los showrunners tenían ganas de cambiar de proyecto, pero es mejor terminar bien uno, aunque te lleve un par de años más, que sé que es difícil porque era un proyecto larguísimo, complicadísimo y enrevesadísimo, del cual entiendo que quisieran poner un final porque la presión que tenían también de parte de todos los sectores casi sociales era altísima.
pero se les va a recordar por eso, se les va a recordar por haber querido terminar una serie para irse a hacer unas películas de Star Wars, por decirte algo. Así que nada, como siempre, suscribíos, dadle a like, comentadme qué os ha parecido, ya no el final, sino cómo veis con esta perspectiva el final de Juego de Tronos, si volveréis a verla, si ya la habéis visto, si perdonáis, digamos, ese cambio de tono, esa falta un poco de coherencia con respecto a la esencia original o incluso a la esencia de los personajes. Y nada, nos vemos dentro un poco por el canal con algún análisis de otras series. Volveremos a hablar de Juego de Tronos, seguramente haya cosas que quiero comentaros, ideas o personajes que merece la pena, por ejemplo, revisar o eventos que merece la pena también analizar más con detenimiento. Y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta la próxima.